Sí, creo que sí. Bueno, bueno, creo que empezamos con la última, no sé por qué está puesta. No, pero es que la pusiste desde el final. O sea, también como que... Bueno, primero que nada, muchas gracias. Para mí es bastante significativo poder andar por acá. Un poco voy a ser breve. La intención es generar como un primer detonante sobre cuáles son los elementos, cómo se mira la formación continua hoy a la luz de la nueva escuela mexicana y cuáles son los retos que yo he observado desde los espacios que me ha tocado estar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de la formación continua hoy? Digamos, en términos normativos, pues esto es importante. Uno de los elementos que tendría, esto es importante decirlo, que regir la formación continua de docentes, bueno, de maestras y maestros en sus diversas funciones, es una cosa que se llama la Estrategia Nacional de Formación Continua, que es un documento que emite la Secretaría de Educación Pública vía la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos, y bajo el cual tendrían, ojo, tendrían que regirse un conjunto de estrategias estatales. Ahora, eso es lo que dicen los documentos, ¿no? Tanto el federal como los documentos estatales que se pueden consultar en las páginas oficiales de la Secretaría de Educación Pública y específicamente la de Formación Continua. ¿Cuáles son, digamos, como algunos de los elementos? Una de las cosas que va a venir a cambiar en términos de la formación continua con las estrategias anteriores o con incluso los momentos anteriores que no había como tal una estrategia, es poner sobre la mesa lo que llaman las prioridades de formación continua, las prioridades nacionales. Y para esta estrategia, este año, del 2024, vamos a encontrar 6 grandes prioridades, ¿no? Que tiene que ver con la ampliación de la cobertura a las maestras y los maestros, la formación continua con base en los principios de la nueva escuela mexicana, el impulso a las acciones e intervenciones formativas que atendan las necesidades y problemáticas docentes, ¿no? De las maestras y los maestros y las comunidades escolares. O sea, si ustedes se dan cuenta ya desde ahí, en la lógica se empieza como a dibujar otra perspectiva, ¿no? Atender a maestras y a maestros que laboran en zonas y localidades donde se concentran las escuelas en contextos de vulnerabilidad, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, es lo que hay detrás de este planteamiento. Promover la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es importantísimo. México es un cementerio, pero es un cementerio prioritariamente de mujeres. Es muy triste, pero hay que decirlo y hay que decirlo claramente. Y entonces es importante que en todos los ámbitos haya el reconocimiento de ello y el trabajo para su solución. Y por último, el fortalecimiento de los equipos académicos de formación continua en las entidades federativas. Entonces, estas son lo que se dibujan como las prioridades nacionales, o sea, es decir, toda la formación continua en este país tendría que recuperar estos elementos y avanzar en términos de cumplir con estas necesidades mínimas, digamos, ¿no? Con estas prioridades. Sin embargo, y bueno, ¿desde dónde se mira esto? Eh, Aquí viene el segundo elemento, porque no solo se trata como de que haya más, de que llegue a los profesores prioritariamente que trabajan en contextos de vulnerabilidad, porque si les vamos a llevar una discusión colonial, si les vamos a llevar la teoría de las competencias, si les vamos a llevar una discusión que de suyo desacredite y discrimina el contexto y la realidad en la que están, pues entonces ¿de qué sirve? ¿No? Es la neocolonización. Entonces, aquí hay otro elemento que es importante, cómo se articula. Hace rato José Luis hablaba como de los 4 principios de la nueva escuela mexicana, cómo se articulan estos 4 principios y muchos otros más con la noción de la formación continua, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, algunas de las categorías que vamos a mirar en el plan y programas de estudio en la nueva escuela mexicana, lo que tiene que ver con integración curricular, la comunidad como núcleo integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje, la autonomía profesional, la contextualización y problematización, digamos, del proceso de conocimiento, lo que justo la lectura de la realidad
el trabajo colaborativo y los derechos, el derecho humano a la educación. Entonces, estos elementos, ¿cuál es el vínculo que tienen con la formación? Porque ese es el problema, o sea, tienes que educar a los estudiantes para que sean críticos. Tienes que educar a los estudiantes para construir una ciudadanía por el bien común, que trabaje en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces venimos de una tradición que pretendemos que con que yo te diga que lo tienes que hacer, una, ya lo vas a hacer, y dos, vas a saber cómo hacerlo. Aunque yo reutilice las propias herramientas didácticas, pedagógicas y hasta epistemológicas con las que históricamente a ti como docente te he formado y has tú reproducido esa formación, ¿no? Entonces decía hace un momento nuestra colega Silvia y decía también José Luis hace rato, o sea, hay una cosa que es el planteamiento de lo que debería de ser, pero pues no nos hagamos, ¿no? O sea, sigue habiendo presente mucho una lógica de nulo como avance o de muy poco avance, de repente sigue habiendo una resistencia a el reposicionamiento o la vinculación con los principios de la nueva escuela mexicana. ¿Y de dónde viene esa resistencia? Como que la explicación fácil, binaria, es, claro, es que son los profesores no quieren, son flojos, son privilegiados, y entonces podemos reproducir los discursos que históricamente se han reproducido para ello, ¿no? Y que, ojo, hoy muchos de los propios funcionarios de la Secretaría lo repiten, ¿no? O sea, y lo dicen cotidianamente, aunque se vendan como funcionarios progresistas y demás, o podemos verdaderamente recuperar los propios postulados y principios de la nueva escuela mexicana para entender la complejidad que subyace a esa praxis. O sea, el currículum oculto es precisamente la consecuencia de una serie de tradiciones y perspectivas encarnadas y heredadas. Es el hábitus. O sea, es el hábitus del homo académico, ¿no? Que además, justo, es un homo académico que viene de una tradición encarnada, blanca, colonial, heteronormada, heteropatriarcal, racista y clasista. Entonces, ¿cómo a un profesor o a un conjunto de profesores que históricamente vienen de esa tradición, que es la tradición que reproducirla les ha permitido existir y subsistir como personas, como ciudadanos y sobre todo como profesoras y profesores, directoras, directores, supervisores, cómo moverlos desde ese lugar? Pues eso implica una de las premisas más importantes. Primero que nada, tenemos que mirar a ese otro maestro, maestra, como un ser humano, como un sujeto de derecho también, pero como un sujeto de derecho no solo en la relación sociopolítica o político-administrativa que establece con una institución, sino como un sujeto de agencia. Y eso también es el derecho humano a la educación. Pero para que ese sujeto se reconozca como un sujeto con agencia, pues primero tiene que, perdón, me voy a parar porque me choca estar sentado. Primero que nada tiene que reconocer dónde está, quién es él, pero quién es él no como individuo, sino como un producto también y productor de un contexto. Entonces, esos elementos, ¿qué tienen que ver con la formación en ese sentido, esas categorías? O sea, es reconceptualizar la noción del derecho humano a la educación, más allá de tener más, ¿cómo se llaman? Más allá de tener asientos, es reconocer la idea de la autonomía profesional, no como la noción de que ahora yo ya me deslindo de la responsabilidad. O sea, pasamos de uno, por ejemplo, en la relación docente directivo o docente supervisor o director supervisor o docente ATP, pasamos de una dinámica, de una lógica de la irrupción completa de cualquier tipo de agencia y entonces yo te digo todo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, en dónde lo tienes que hacer, a qué hora lo tienes que hacer. Incluso para el consejo técnico te mando así, casi antes las guías. Y es una cosa que algunos todavía seguimos discutiendo. No tendríamos ni siquiera que poner ni porcentajes ni nada. ¿Por qué seguir resignificando una lógica encarnada?
O sea, antes casi decían la hora en la que podías ir al baño en la guía, ¿no? Pues sí, y el programa, y entonces, claro, venimos de esa tradición que nos han encarnado y que nos han hecho no reconocer cuál es la problemática de nuestra práctica. Y venimos de una tradición donde la problemática de nuestra práctica creemos que es la posibilidad o imposibilidad de atender lo que nos dicen que debe de ser. Y entonces la idea del control media por completo. Y por eso hablamos también, por ejemplo, del control de las emociones, del control de grupo, del control del magisterio, ¿no? O sea, ya hay una idea que ¿qué hay detrás de esa idea? Lo que hay detrás es la irrupción de toda noción de una autonomía profesional y por ende de la posibilidad de un trabajo colaborativo. Yo no puedo colaborar con el otro si de antemano no reconozco que yo y el otro somos interlocutores válidos. Entonces, todo esto juega en la formación en el sentido en el que implica, si yo espero que eso suceda en las aulas, desde la forma como te formo, desde la manera como yo te estoy formando, desde ahí tengo que reconceptualizar. Y entonces eso implica empezar a cuestionarnos incluso, no solo qué estamos formando, sino cómo estamos formando y con qué perspectiva estamos formando. Es otro de los elementos que ahora va a poner sobre la mesa la estrategia y la discusión con base en la nueva escuela mexicana es cómo transitamos hacia una formación de los docentes, humanista, crítica y situada. Porque eso es importante. Y es entender la perspectiva humanista como el reconocimiento de las y los docentes como sujetos con saberes, pensamientos y emociones, con agencia para construir y deconstruir su práctica. Pero eso ellos y ellas lo tienen que mirar. Y esto va a atravesar no solo en términos de contenidos, eso es lo importante. Porque o sea, la posibilidad de que tú te formes o de que nos formemos en una perspectiva crítica y humanista va más allá de que leamos a Hannah Arendt, de que leamos a Bell Hooks, de que, claro, por supuesto, es mejor leerlas a ellas que leer a Freud o que leer La Verdad o que leer a McLaren, con todo respeto, ¿no? Pues sí, porque las mujeres tienen, ojo, vienen también de una tradición encarnada de un sistema de opresión que al momento de escribir y de reflexionar el conocimiento y su manera de habitar el mundo, nos permite mirar cosas que a los varones no lo podemos hacer. Y lo mismo con las personas afrodescendientes y lo mismo con las personas de las comunidades LGBT y las personas de los pueblos originarios, porque allí hay una tradición encarnada. No estoy despreciando la discusión de los compañeros, pero hay una diferencia y hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, la perspectiva humanista parte de reconocer todos esos elementos. Una perspectiva crítica como un acercamiento al mundo y al contexto. Venimos de una tradición, y hay que decirlo también, colegas, tan binaria que la propia izquierda ha anulado la posibilidad de la crítica. Hace unos días hablaba con mi jefe porque me decía espantadísimo. Es que no fuiste primero a no sé qué entidad. Y yo, no. Pero mandaste a una investigadora que se la pasó hablando mal de la formación continua. Es que no podemos estar recomendando ese tipo de gente. Y yo dije, ay, qué curioso. Primero, ¿qué es tipo de gente, no? Y segundo, ¿en qué momento y en qué mundo la nueva escuela mexicana dice está anulada la crítica? ¿Y en qué momento yo no puedo recomendar a alguien que cuestiona mi pensamiento? O sea, ¿qué está pasando, no? Pretendemos que esa perspectiva se instaure a partir de reproducir las mismas formas, ¿no? Dice René de Calle 13 en una canción, si quieres que las cosas sean distintas, pues camina distinto. Así de sencillo. No se trata de cambiar las palabras. Y entonces eso implica situar. ¿Qué estoy enseñando? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la realidad concreta en la que estas y estos docentes se están formando? Y entonces aquí viene la propuesta y la perspectiva didáctica metodológica. No podemos repensar la formación
Ay, sí, siempre meto en complicación a quienes me graban y todo. No podemos pensar la formación de las y los maestros sin, a partir de toda esta deconstrucción, partir de un elemento central. Y eso no lo digo yo y no lo dice propiamente las discusiones únicamente que se plantean, ¿no? Y, o sea, hay años, llevamos años que se lleva discutiendo y la perspectiva crítica y de nueva cuenta la pedagogía feminista ha puesto sobre la mesa un elemento importantísimo, la recuperación de la subjetividad y de la realidad concreta de la vida cotidiana. Ese es un elemento potentísimo. Es un elemento potente, ¿por qué? Porque parte del análisis del conocimiento no como una reflexión ajena a la realidad concreta. Si hay una cosa que me parece a mí muy potente de la nueva escuela mexicana y sobre todo del plan y programa de estudio, es precisamente partir de la lectura de la realidad. La construcción o el diseño, el codiseño del programa analítico como un elemento que parte de mirar cuál es el contexto y cuáles son los fenómenos y problemas de la realidad concreta. Y entonces el conocimiento recupera uno de los elementos que perdió con el neoliberalismo. El conocimiento como proceso de producción no es algo, o sea, como proceso, perdón, justo, el conocimiento como proceso de producción es algo que nos vinieron a meter en la cabeza. La idea de que el conocimiento es una mercancía que entra en la dinámica de un proceso de producción y que por ende ese es su único sentido. Y entonces las y los estudiantes, las estructuras familiares, las estructuras educativas, pensamos y encarnamos la idea de que nos acercamos al conocimiento para tener un trabajo. Claro, un trabajo en la lógica del sistema capitalista, un trabajo enajenado, ¿no? Sobreexplotado y con condiciones laborales ínfimas. Yo puedo ganar 100,000 pesos, ¿no? Pero al final del día, ser un obrero enajenado en un proceso de producción y no repensar qué implicación tiene lo que yo hago en términos de una transformación social, ¿no? Entonces, el problema es que venimos de esa idea. ¿Cómo de situar al docente desde ese lugar? Pues primero que nada, ¿qué está haciendo? Es uno de los elementos que es importante. ¿Cómo puedo yo transformar mi práctica? Pues uno de los primeros elementos para transformar mi práctica es mirar mi práctica. Y ese es un principio básico. O sea, el primer paso es aceptarlo, dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? Y entonces ese es un primer paso. ¿Cuál es mi práctica? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el contexto en el que estoy? Y a partir de ahí, ¿cómo inicio un proceso de análisis? ¿Cómo describo qué estoy haciendo? Y esa descripción y ese análisis ya implica un primer proceso de teorización. Eso es importante. Y entonces desde ahí ya también hay una revalorización del magisterio. Y ojo, no es solo del docente frente a grupo. Yo como ATP, ¿qué estoy haciendo? Yo como director, ¿qué hago? Y no desde el juicio moral, sino desde la observación, autoobservación etnográfica. Y el análisis para que eso me lleve irremediablemente a una confrontación. ¿Qué de lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo funciona? ¿Qué no funciona? ¿Por qué? Por eso la idea del control es profundamente antipedagógica. Y no solo es antipedagógica, la idea del control es de una violencia epistemológica, es un epistemicidio. Porque el conocimiento no emerge de controlar la situación. El conocimiento emerge precisamente de reconocer los distintos elementos, los posibles patrones, pero las implicaciones y las modificaciones de los contextos de esos posibles patrones. Entonces, ahí hay que entender y qué si pensamos esto como una didáctica y como una propuesta metodológica en la formación de docentes. Espacios que partan de la reflexión o que motiven a la reflexión, al análisis, la resignificación, la confrontación, el contraste
y la reconstrucción. ¿Eso que implica? Ejercicios individuales y colectivos de reflexión y acción sobre la práctica. O sea, romper también la lógica lineal de vienes, discutes teoría, reflexionas sobre la teoría, ya los cursos y talleres y perspectivas más avanzadas, diseñas una propuesta y luego ve y hazlo en la realidad y a ver cómo te va. No, es una ida y una vuelta constante. Lo que reflexiono lo pongo en práctica, lo que pongo en práctica lo reflexiono, lo reconfiguro y vuelvo a poner en práctica. Y entonces, desde ese lugar, implica reconocer, y esa es una de las perspectivas, cómo transitamos de la idea de tomo un curso, tomo un taller, decía nuestra colega Silvia hace un momento, se cree que tomando un taller o que tomando una conferencia ya voy a cambiar, ya se me acabó el tiempo. No, 2 minutos, perfecto. Y no hay un proceso de programación, o sea, no hay un proceso de diseño a largo plazo. Entonces, hoy, incluso la normativa nos obliga, vía los criterios publicados por la Comisión de Mejora, a transitar hacia una lógica de los programas. ¿Y qué es el programa? Pues es una planeación que hace el Estado, la Federación, a 4, 6 años plantean, de hecho. Y dentro de esa programación, dentro de ese diseño a 6 años, yo voy insertando intervenciones. Pero la lógica de la intervención, solo puede ser formulada dentro de la lógica del programa. Ojo, es romper también esta tradición y esta lógica de a ver qué tienen las instituciones privadas o las instituciones formadoras para que yo les contrate. Porque venimos de una desarticulación sistemática. Era el mío el que escuchaba, ¿no? Con razón. Entonces, la lógica de la intervención implica además partir de la reflexión, de la práctica concreta, el acompañamiento y el rompimiento de la idea de la formación como viene el especialista a formarte. En una intervención coadyuvamos y hay acompañantes, pero los acompañantes pueden ser y son, de preferencia, los mismos colegas, ¿no? Entonces, se va a generar otra dinámica. ¿Cuál es el problema? La manera, o cuál es uno de los problemas, cómo se opera la formación. Y que para mí esto es importante decirlo también, ¿no? O sea, está el sistema educativo federal, como la Secretaría, la unidad de promoción y la interlocución que genera con las distintas instancias federales, pero también con las estatales. Pero fíjense, lo interesante es que ya la implementación, el proceso ya como tal, es responsabilidad de estas y estos. Mediados, se supone, por una estrategia que genera los mecanismos de operación y que se han ido consolidando. Esto es importante. Hasta hace 3 años no existía ningún tipo de sistematización ni de órgano que valorara la formación. O sea, los cursos incluso que se ofertaban o que se siguen ofertando a las y los docentes, se decidían en un escritorio. Dependían de alguien que lo firmara. Hoy existe un comité nacional que regula comités estatales y los comités estatales están obligados a, por lo menos, incluir una diversidad de perfiles. 2, tienen el derecho de invitar incluso a docentes frente a grupo. Y 3, están obligados a emitir convocatorias anuales dentro de las cuales se reciben y están obligados a recibir propuestas de colectivos y redes docentes, por ejemplo, porque se diversifica. ¿Pero qué implica? Pues una coparticipación de todos, ¿no? Entonces, bueno, ante esto, ¿cuáles son los retos? Pues se tiene que reestructurar y fortalecer las áreas de formación continua en todo el país. Más de la mitad de las entidades no invierten un solo peso de su presupuesto estatal para formación continua. Elaborar materiales y guías que faciliten el diálogo y sistematización de experiencias. Eso es importantísimo. Diálogos constructivos. Necesitamos de situar la idea de la formación como la idea del especialista. Reconocer que yo no formo a alguien, eso es un absurdo. Los seres humanos nos formamos. Eso es importantísimo. El gremio magisterial, no necesitamos un Tobón que además viene a vendernos espejitos. Sí, que es un mercenario del conocimiento. O sea, perdón, pero quienes hacemos investigación, no llevas 20 años trabajando con una teoría y de repente dices, ay no, ya me convencí,
que esta es la mejor y curiosamente es la que me da dinero ahorita. Ay, no, pues no. No necesitamos espejitos, tenemos especialistas entre nosotros, con y sin títulos nobiliarios académicos. Y eso es importante. Necesitamos incremento presupuestal de la federación y las entidades. Eso hay que decirlo. Es importantísimo. Sí. O sea, perdón que lo diga, son importantes las becas, los programas sociales, muchas cosas. Sí. Pero también es muy importante, verdaderamente, porque si no, la nueva escuela mexicana va a ser una simulación. O sea, si no hay una inversión real en la formación de los docentes, y ojo, no solo tiene que ver con el dinero, puede haber mucho dinero y muchas opciones, pero si no hay una inversión en todos los sentidos y que implique el fortalecimiento de esas áreas, pues de nada va a servir. Hoy las áreas de formación son simples administradores de dinero. Y la formación y acompañamiento de directores, supervisores. Eso es importantísimo. Centrar la visión en las relaciones pedagógicas. Somos interlocutores e interlocutoras válidos. Reconocer a las docentes como partes también de contextos y a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Ay, siempre me confundo. Reducir la carga administrativa. Y eso hoy por hoy, hay que decirlo claramente, la principal responsabilidad está siendo de las autoridades educativas estatales y de las figuras de autoridad intermedia. O sea, hay que decirlo. Bueno, aquí está el caso de Chihuahua, la zona no sé qué 88, ¿no? Una supervisora que pidió casi hasta los apuntes de primaria del profesor, o sea, y su fe de bautismo o sea, no, es absurdo. Eso hay que romper la lógica de la autoridad, romper la lógica de la formación implica romper la lógica de la autoridad, el adultocentrismo, la misoginia. Hay que decirlo claramente, el clasismo. Podemos ser muy críticos, pero si seguimos esperando que nuestra compañera en la casa lave los trastes o cada vez que los lavamos sentimos que le ayudamos, perdón, pero de nada nos sirvió leer pedagogía ni teoría crítica a ninguno de los varones. Entonces, en ese sentido, acercarnos a las escuelas, ¿no? Transformar la figura de autoridad y reconocer la convergencia de esfuerzos que tiene que haber con las escuelas, la familia y la comunidad. Confianza en el empeño y compromiso de nuestros colegas. Vincularnos con la comunidad escolar, social y familiar. Y crucial, que escuelas, familias y comunidades apoyen y colegien en el aprendizaje. Repensar la formación continua de las y los maestros a la luz de la nueva escuela mexicana implica repensar la noción del conocimiento, de construir la idea epistemológica, y eso también da miedo porque implica perder el poder que la otrora epistemología hegemónica y neoliberal también le dio al docente, y antes del neoliberalismo, mucho tiempo sobre su supuesta posesión del conocimiento. Y el conocimiento nadie lo posee, solo lo podemos compartir y reaprender juntas y juntos. Gracias.